¿Empezaste? Ah, excelente. Lo que estábamos ahora sí que haciendo ahí en el Packet Tracer, pues era configurando los diferentes protocolos con los cuales trabajando en una red. Ahorita lo que vamos a ver es cómo se está organizando y parte precisamente de los organismos que también me permiten, ahora sí que están administrando pues todos estos servicios. Entonces, aquí está. Vamos a ver lo que son las reglas, lo que son los protocolos, estándares, el modelo de referencia con el cual nosotros podemos, ahora sí que explicar cómo funciona una red y también estos modelos de redes que me ayudan a poder pues identificar cuáles son los posibles problemas que pudiera existir en una red y las soluciones, obviamente. ¿Okay? ¿Cómo se hace, obviamente, la encapsulación de datos? Es decir, ya empezaremos a ver la organización de toda esa información que está circulando. Básicamente, bueno, pues son ceros y unos lo que vemos, ¿no? Por ahí alguno de los videos nos explicaba que toda la parte de datos, pues lleva eso, ¿no? Puros ceros y unos. Aquí, aunque no lo veamos, pues están circulando ceros y unos, ¿de acuerdo? De hecho, ahora sí que en el momento que ustedes están conectados también aquí a la red, y obviamente hay una aplicación, pero hay una explicación de por qué las aplicaciones, cómo se hacen las conexiones, qué dispositivos están interviniendo en cómo tenemos la comunicación. Y si ya nos fuéramos, pues ahora sí que a nivel cable, sobre todo con uno de datos, pues tendríamos ceros y unos. Ahorita es de forma inalámbrica. Y de todos modos, hay señales que están pues prácticamente viajando aquí, lo bueno que tenía protector, que están viajando y que me identifican precisamente esos ceros y unos. ¿Okay? Ahora, en el proceso de comunicación, y eso ustedes lo han visto desde, así que ya más a detalle en sus clases de comunicación, básicamente tenemos tres elementos, lo que es un emisor, lo que es un receptor y lo que es un medio, ¿no? En otros modelos, pues también incluyen un cuarto elemento. ¿Cuál es ese? Aparte del emisor, receptor y el medio. El mensaje, efectivamente. Bueno, entonces, pero bueno, principalmente, y así como les digo, lo hemos visto mucho tiempo, emisor, receptor, el medio. Y en las últimas, bueno, en algunos textos, les digo, pues aparece lo que sería el mensaje. Sin embargo, este esquema de comunicación empieza a crecer porque se van adicionando elementos, ¿verdad? Donde aparte de tener el transmisor, aparte de tener el receptor, el medio y el mensaje, pues empezamos con decodificadores, ¿verdad? ¿Para qué me sirve un decodificador? Dado que todo es de alguna forma ya digital y que también pues la seguridad que debe de estar ya también incluida dentro de ese proceso de comunicación, pues vamos a estar ahora sí que teniendo que hacer una decodificación también de lo que sería el sistema. Bueno, entonces, va a haber elementos que también se van a estar incluidos, bueno, se van a estar incluyendo ahí para darle precisamente, pues ya, o crecer lo que sería ese esquema de comunicación. Y adicional, pues obviamente para que ya se pueda transmitir la información es como se van agregando lo que sería la parte de protocolos, ¿no? Incluso todo proceso de comunicación, incluso nosotros mismos, ahora sí en estar conviviendo del día a día, también seguimos un protocolo, ¿no? Ahorita el protocolo que estamos siguiendo prácticamente todos y que de alguna forma, pues, ahora sí que ya del día a día, son cubrebocas, ¿verdad? Una careta. El que llegas y te pones gel, te tomas la temperatura, son parte precisamente de los protocolos
pues que hay que seguir, sobre todo para tener ahora sí que ese pues esquema de comunicación, ¿de acuerdo? Por decirlo de esa forma. Pero, ¿cómo se identifica o qué características tiene un protocolo? ¿Quién me puede decir algo de un protocolo? Ok. Ajá, ¿qué más? Ok, es correcto. Ajá, ajá. ¿Qué más? Protocolo. Y ahora sí, protocolos tenemos por todos lados. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? O más ejemplos de protocolos. Y con lo que estamos viviendo, ¿no? Del día a día. Así es. Ajá. Así es, exactamente. Y bueno, parte también de lo que es el protocolo y yéndonos, a lo mejor dejando de ladito ahorita esta nueva normalidad, lo que ustedes hacían normalmente cuando llegaban y ahora sí que nos vemos, digo, ahorita ya no se puede porque el protocolo así lo indica, pues el saludo de mano, ¿no? Siempre hay, pues, llegamos, nos veíamos, sale un saludo y nos saludamos de mano, básicamente. Algunos que el abrazo, otros que el beso, eh, y extrañan los besos, sí, exactamente. Y bueno, pues hay ciertos mecanismos o ciertas frases que ya se tenían entre, ahora sí que el emisor y el receptor, pues para establecer ese medio de comunicación, ¿verdad? Y ahorita ha cambiado esa parte. En esencia, pues ahorita como lo comentan, ¿no? Ya no es el saludo normal, sino es el de puñito. Que en esencia también dicen, pues también hay que evitar el contacto físico, como sea, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que es parte precisamente de, o el codo, ¿no? En algunos casos, para, pues ahora sí que establecer ese proceso de comunicación. Y es lo primero que sucede. Nos vemos y el puñito o el codo, ¿no? O simplemente la reverencia para poder ahora sí que, pues iniciar ahora sí que una conversación. Y también ahorita, pues la parte de la distancia, ¿no? Que debemos de tener ahí muy presente, sobre todo en lugares que están muy concurridos. ¿Eh? Entonces, es parte precisamente de todo ese proceso de comunicación. Ah, otro punto importante, el lenguaje. Bueno, todos debemos saber, ahora sí que, el mismo lenguaje. Hay gente que llega hablando ruso o chino, pues obviamente no se va a establecer ese proceso de comunicación. O alguien que hable por ahí francés, el otro alemán, a lo mejor a señas, ¿no? Se pudieran estar comunicando, pero se va a interrumpir ese proceso de comunicación que normalmente tenemos cuando hablamos de forma pues natural y que todos entendemos ahora sí que cada una de las palabras y las frases con las cuales queremos transmitir un mensaje. ¿Okay? Entonces, así como lo hacemos nosotros, pues también las computadoras, si no hablan el mismo lenguaje, si no tienen esos protocolos de comunicación, pues obviamente no se puede establecer pues esa transmisión de información. ¿De acuerdo? De hecho, ahí en la pantalla, si lo pueden observar,
También parte de las reglas y sobre todo cuando estamos, pues ahora sí que redactando un texto y por ello precisamente que en la formación que nosotros tenemos y sobre todo en la parte académica y que nos enseñan obviamente la parte de español, el hecho de tener signos de puntuación me va a permitir transmitir un mensaje de forma adecuada. Si a lo mejor no ponemos por ahí una coma, un punto y seguido y demás, a lo mejor vamos a entender otra cosa, a pesar de que sean las mismas palabras. Bueno, entonces eso también es parte de las reglas y que pues obviamente cada uno debe de saber para poder expresarlo, incluso bueno, como aparece aquí el texto, de forma escrita. ¿Bueno? De hecho, si leen el primero, eh, pues no, como que no se pierde la idea, ¿no? Porque tiene a lo mejor un punto donde no debería, la frase a lo mejor está diferente, la posición de las palabras, que recuerden en español es sujeto, bueno, sujeto, predicado, verbo, etcétera, toda la estructura, y que me va a permitir, pues ahora sí que, transmitir las ideas de forma correcta. Bueno. Entonces, eso también es importante. Entonces, como les comentaba, el emisor, el receptor, tienen que estar bien identificados. Deben de hablar un lenguaje común, tener una gramática pues bien establecida. La velocidad incluso con la que se envía un mensaje también es importante. La sincronía también. En la sincronía es pues, siempre permitir que uno hable primero, entiende el mensaje y el otro responde. ¿Bueno? Entonces son tiempos bien establecidos. E incluso cuando están transmitiendo por radio, esto los walkie-talkies, o los que utilizan ahí los de vigilancia, alguien transmite un mensaje y cuáles son las palabras clave para ahora sí quedar el turno. Cambio, exactamente. Incluso algunos hablan con claves, ¿no? 5-4, oye, dame un 7, o voy a un 7 invertido, etcétera, ¿no? Son parte precisamente de ese lenguaje. E incluso alguien que no conozca precisamente pues esas claves, pues te voltea a ver y unos ojos de, pues, ¿qué estás diciendo, no? Pero pues es algo que se va ahora sí que aprendiendo, sobre todo para hablar en clave, que es ahí lo que les comentaba, ya se empieza a codificar la información. ¿eh? Entonces, incluso ahí del cambio para poder terminar ya la conversación, pues cambio y fuera, ¿no? Que es parte de. O hay quien el 5-4, 5-3, 5-4, es enterado y termina la conversación, ¿no? Digo, en su momento cuando yo estaba en Axtel y que, les digo, me dedicaba también ahí a supervisar la instalación ahí de líneas telefónicas, pues era lo que se tenía, ¿no? Y cada uno tenemos un radio y pues era hablar en clave, ¿no? Básicamente. Incluso ya después de dominar precisamente las claves, pues ahí hacíamos ya ciertas modificaciones pues para poder expresar alguna otra idea. Y así sucede precisamente en muchos lugares. ¿Bueno? Y bueno, otra parte importante, sobre todo, también se da en las máquinas. El hecho de tener una confirmación o que le llaman el acuse de recibo, eso es para garantizar que el mensaje llegó de forma correcta. Bueno, a lo mejor están hablando y a lo mejor se distraen por algún instante o están pensando, les llegó pensamiento, ¿verdad? Así de, oye, ¿qué me dijiste? ¿Me repites, por favor? O a lo mejor no, el emisor habló en un tono bajo y no se alcanzó a entender, o en ese momento algo sucedió alrededor y el mensaje no se escuchó correctamente. ¿ah? Entonces, lo que hacemos, y digo, sin afán ahora sí que de ofender a la otra persona, oye, ¿sabes qué? Pasó algo, ¿me repites, por favor? O cuando alguien les está preguntando algo, ¿no? Y que de repente andan pensando ahí en otra cosa y, pues, ¿qué es lo que hacemos normalmente? ¿Me puede repetir la pregunta? Que es parte precisamente de esa confirmación, ¿de acuerdo? Y de ese proceso que hay para poder retransmitir lo que sería la información. Entonces, eso mismo así que hablamos en esas palabras, también las computadoras
hacen ese proceso. Y no nada más las computadoras, ¿no? Todos los dispositivos conectados a una red de datos tienen ese proceso de confirmación. ¿Okay? Y bueno, dentro de lo que sería ya pues la parte de los mensajes, bueno, pues hay que ver la codificación del mensaje, qué formato y qué tipo de encapsulación van a tener los mensajes, cuál va a ser el tamaño del mensaje que se va a estar enviando, esa parte de sincronía que les comentaba, y el cómo se va a estar enviando el mensaje. ¿Okay? Que puede ser a lo mejor vía alámbrica, vía inalámbrica, vía óptica. Entonces, son varios factores para poder hacer el envío de esta información. ¿Okay? Entonces, bueno, del esquema que teníamos anteriormente, donde solamente estaba el receptor, el emisor, el medio y el mensaje, pues ahora se agrega lo que sería un codificador, un decodificador, para poder ahora sí que ir creciendo este esquema de comunicación. ¿De acuerdo? Y les digo, pues prácticamente las computadoras es lo que están pues utilizando para poder enviar la información. De hecho, si ven ahí en la imagen, en el primer punto donde pues la computadora origen está tratando de enviar el mensaje, pues va el sobrecito, pero en la otra máquina no se ve nada. ¿Eh? Entonces, si la máquina que va a recibir el mensaje no entiende de qué se trata, no entiende el formato de ese mensaje y demás, pues obviamente no lo va a desplegar. Cuando ya lo hace y están ahora sí que en la misma sintonía, pues la máquina origen que envió una imagen ahí de un paisaje, pues la máquina receptora pues lo va a recibir y también lo va a desplegar. Entonces, ya están en comunicación básicamente. Entonces, son parte de los elementos que vamos a, pues prácticamente a tener. Ahora, si hacemos una analogía con los mensajes que se envían, las cartas normales, ¿qué elementos debe de tener una carta? Fecha, y en el sobre, básicamente, digo, lo que está al interior de la fecha normalmente no está dentro del sobre. El destinatario, el remitente, un timbre, ¿no? Ajá. Sobre todo para identificar ahí a dónde iban, o etcétera, ¿no? Entonces, esa es la forma, o el sobre, lo que me indica es el encapsulamiento que va a tener su mensaje. ¿Okay? Entonces, eso mismo lo trasladaron a las computadoras para el envío de información. Ya al interior, cuando abres el sobre y demás de una carta normal, pues empiezas a ver el mensaje. Y que bueno, fecha, nombre y todo lo que quieras ahí poner, bueno, ya se va a desplegar. ¿Bueno? Entonces, cuando ya empezamos a trabajar con pues la parte de las computadoras, pues hay que ver cuántos bits va a tener o cuál va a ser el tamaño del mensaje que se va a tener, qué formato, qué protocolo. Ajá. Eh, y aquí se agrega lo que sería una IP de origen y una IP de destino. Lo hemos estado haciendo ahí en las computadoras. Si yo quiero tener una comunicación, pues obviamente necesito tener una IP de origen bien definida y una IP destino. Si no, no podría establecer la comunicación. Hemos tenido algunos detalles porque no se pueden comunicar las máquinas. ¿Por qué? Por a lo mejor el sistema operativo que no está bien configurado, que tiene por ahí un antivirus, ¿no? Que pues a lo mejor, y como lo vimos, ¿no? A lo mejor ya no se despliega lo que es el MS2, entonces no tenemos la herramienta para poder mandar un ping. ¿Eh? Entonces son diversos detalles que van afectando ese proceso de comunicación, ¿no? Permítanme tantito nada más.
Es que lo dejé actualizando, no pude. Ahí me conecto. La otra vez no pude porque lo dejé actualizando. Cuidado con ese juego. ¿Qué juegas ahorita? ¿Pero tienes ya o tienes ya o en duda? Que si ya tienes o lo vas a ver en online. Los exámenes es lo que Listo, seguimos. Muy bien, y bueno, cuando se hace una transmisión de información entre los dispositivos, también depende de, hay que considerar precisamente un tamaño de los mensajes. O sea, imaginen que ustedes quieren enviar un archivo que pesa, vamos a poner ahí unos 500 megas. ¿Qué? ¿Lo pueden enviar así directamente de una máquina a otra? ¿Qué implica? ¿Qué necesitan? Bueno, es más, todavía más, 1 giga de información.
Ajá. Ajá, el almacenamiento, que el medio lo soporte, ¿qué más? Exactamente, por ahí dijiste eso, ¿no? De que mandas ahí el archivo de 1 GB. Híjole, si se tarda un buen, ¿no? En enviarse. ¿Qué más? ¿Qué más tendrían que considerar para el envío de... Así es, la velocidad o el ancho de banda, básicamente, ¿correcto? ¿Algún otro punto que se les ocurra? Ajá. Y que el otro equipo también sea compatible, efectivamente. Pero hablando del tamaño, ya directamente, y como bien lo comentaron, ¿no? El tiempo, el medio, lo soporte. Si mandamos así tal cual ese archivo de 1 GB, de 1 GB, ¿ok? Pues igual y ni pasa, ¿no? A lo mejor va a estar ahí esperando y no sale el archivo. ¿Sí? A veces con los correos electrónicos están tan pesados que pues ahí se quedan. Y se quedan almacenados ahí en la parte de los borradores. ¿Por qué? Porque no salieron. ¿Qué es lo que hace la red? Y para ello precisamente vamos a configurar pues, los dispositivos intermedios. Lo que van a hacer es que ese archivo lo ven, dicen, híjole, está muy grande. Y empiezan ahora sí que a segmentar, ¿verdad? A hacerlo más pequeño. En ese sentido, pues tú estarías ya garantizando que la información que está eh, o que va a transmitirse a través de algún medio y demás, pues va a llegar de una forma más fácil. ¿Sí? Y a lo mejor ese camino que pudieras ahora sí que considerar como inicial, pues igual en esto se va a tener en cuenta, ¿no? Porque el dispositivo intermedio va a buscar alternativas para poder enviar la información. Cada uno de los segmentos y los paquetitos que va a haber en la red van a tener la misma información de destino, es decir, van a saber a dónde va a llegar. Y para poder ahora sí que tener, ahora sí que un control de cómo va la información, a todos se les asigna un número, que le llamamos el número de secuencia, ¿no? Entonces, a pesar de que no salgan en orden, que a lo mejor un paquete va a llegar, no sé, el paquete 1 llega antes, bueno, más bien, llega antes del 1, por ejemplo, pero en el destino, también el dispositivo se va a encargar de reensamblar la información. Y como tiene un número de secuencia y un orden, pues va a estar esperando la información completa y después de un cierto tiempo para pues, poder ahora sí que reestructurar nuevamente el mensaje. Entonces, lo que está haciendo aquí cada uno de los equipos o de los dispositivos intermedios es eso, ¿no? De si encuentra algo muy grande, lo hace cachitos y lo envía poco a poco, ¿ok? Exactamente, es parte de las tramas o bien como tal, los segmentos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les decía, aquí, incluso que no lo vemos, hay ceros y unos pasando por todos lados, ¿bueno? Y cada uno de ellos tiene un formato, tiene un cierto tamaño, ¿eh? Y con lo cual, pues ya en un destino va a identificar y va ahora sí que a procesar nuevamente la información para que llegue de forma correcta pues, cada una, pues, de la información que se está transmitiendo, ¿verdad? Entonces, es otra forma en la cual pues una máquina o los dispositivos que están en una red garantizan que se va a enviar correctamente la información. ¿Eh? Entonces, es otro punto ahí importante. En la parte de sincronía, pues hay que ver cómo va el control de flujo, ¿no? Hay que definir una tasa de transferencia. Los dos dispositivos ahora sí que tengan configurada la misma velocidad, como los comentaba. Regularmente, ¿cuál es la velocidad de una comunicación serial en promedio? Para serial, alguien el dato, sobre todo ahí que trabajaban con Arduino, con los microcontroladores, tienen una velocidad
la 1600, que es como que el default, ¿no? Y hoy, bueno, podemos irnos más lentos, hasta 1200, y al día de hoy, bueno, ya están en el orden de los 4 millones de bits por segundo, ¿no? Por la velocidad que ya permiten los dispositivos. Pero 9600 es lo que normalmente vamos a encontrar. Entonces, es parte precisamente de cómo va a estar siendo configurado, pues ahora sí que este control de flujo, ¿no? Ahora que estuvimos allá en las computadoras y que estuvimos haciendo el ping entre las máquinas, ¿no? Y vimos precisamente ahí el mensaje, incluso ustedes lo vieron, oye, es que está mandando el ping, pero no llegó. Y lo vuelven a enviar y sigue sin llegar. Y les aparece un mensaje de que el tiempo de respuesta pues, acabó. ¿Sí? Timeout, ¿qué es? Timeout, no me acuerdo ahorita, bueno, ahorita lo checamos. Pero la respuesta no fue adecuada, no fue correcta, ¿no? Entonces, pues eso ya me está indicando que ese proceso de comunicación pues no se pudo llevar a cabo, ¿ok? También hay un tiempo específico para permitir que el ping esté circulando por la red. No podemos dejarlo de forma infinita, porque imaginen que hay mensajes que van a estar ahí navegando de forma infinita, pues ¿qué va a suceder? Que la red se va a saturar, ¿no? Que es por eso que les comentaba, el ping, digo, si tiene una buena utilidad de poder establecer o poder de alguna forma corroborar que la comunicación entre dos dispositivos se está llevando, ¿no? Pero cuando empiezan los menor pings, ahora sí que a lo loco, ¿qué va a suceder? Que el dispositivo destino va a tener tantas peticiones o tantas solicitudes para poder ahora sí que enviar esa respuesta, ¿qué les digo? Va a llegar un momento en que se va a saturar y se va a caer, ¿ok? Por eso ahí, digo, ya hablando de la parte de seguridad, le llaman el ping de la muerte, ¿ok? ¿Por qué? Pues saturan tanto al destino que lo bloquean, ¿no? Prácticamente. Entonces, es por eso que en algunos casos ese ping, sobre todo organizaciones muy grandes, pues bloquean ese ping, ¿no? A menos que tengas por ahí el código y bueno, puedes volver a utilizarlo, ¿ok? Aquí algunas páginas, lo vimos precisamente en zonas de cómputo, seguramente la imagen ahí que colocaron de Windows, por ahí le movieron algún parámetro, ¿verdad? O la otra es también, tenemos de alguna forma esa facilidad de entrar a los parámetros de configuración del sistema operativo para desbloquear ahí que, o más bien para permitir que ya el ping esté pues trabajando nuevamente, ¿verdad? Pero bueno, pues ya es parte precisamente ahí de lo que se quiere hacer con la red, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar también analizando los métodos de acceso a la red, ¿de acuerdo? Básicamente son dos métodos de acceso, uno que le llaman de contención y el otro de no contención, o también una red donde se están dando colisiones, ¿ok? Y otra red donde no hay colisiones. Esto va a depender de cómo estén conectados los dispositivos, ¿ok? Una colisión, ¿qué es? Y hasta váyanse al ejemplo de los carros. Un choque. ¿Eh? ¿Qué sucede en el choque? Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Es correcto? E incluso a veces de dos coches que hay, se hace uno solo, ¿no? Digo, a lo mejor tiene ahí otra densidad y demás. Ok, va. Eh, por ejemplo, con dos gotas de agua, si chocan, ¿qué pasa? Que hacen una. Pero ahí podrían decir, ¿no? Una gota más una gota, ¿cuántas gotas les dan? Una gota. Pero esta, ¿qué características tiene? Que está más grande, que tiene otra densidad, ¿ah? Y tiene otra forma incluso. Bueno, es la misma forma, pero un poco más grande, ¿no? Entonces, digo, todo lo que implique el que se unan dos gotas de agua.
Cuando estamos trabajando con ceros y unos, prácticamente sucede lo mismo. Que si chocan y están en el mismo segmento y se envían al mismo tiempo, ahora sí que dos fuentes al mismo tiempo que están enviando información, pues la información se va a destruir, se va a mezclar. Y a lo mejor que tienes un 1 con un 1, pues igual si te da un 1 o te da un 0, mejor dicho, pero tienes por ahí un acarreo más. ¿Bueno? O los ceros se convierten en unos y los unos en ceros, etc. Toda la información se distorsiona. ¿De acuerdo? Es por eso que suceden las colisiones. El otro ejemplo ahí de colisiones que hablábamos precisamente del walkie-talkie. Tiene que haber una persona que mande un mensaje y dé la palabra, ahora sí clave, para que alguien más tome precisamente o haga uso del canal, y es el cambio. Pero si dos personas hablan al mismo tiempo, ¿qué sucede? ¿Y qué se escucha? Ruido, ¿no? Ya prácticamente, porque si pues, ¿qué dijeron? ¿Quién sabe, no? Y repitan, ¿no? Que sería ahora sí que el mensaje, ¿no? Pues hay una colisión, básicamente se refiere a eso. Entonces, el cómo vas a acceder ahora sí que a esa red, es lo que les decía, es una red donde va a haber colisiones, que normalmente es donde tú tienes lo que sería que le llamamos un bus lineal, o incluso en una estrella. Esa conexión, bueno, esa topología que vamos a ver. Tienes un nodo central y al cual se conectan todos los dispositivos. Empezamos a trabajar con ello en el Packet Tracer, que lo que colocamos fue un hub. Bueno, ese concentrador de conexiones es el mismo segmento. Y realmente conectar, ahora sí que los dispositivos al hub, realmente fue sencillo. Bueno, digamos porque es el dispositivo más básico. Pero conforme vas creciendo el número de equipos, pues vas generando más colisiones. ¿Eh? En varias oficinas, pues se tiene precisamente aquí hubs. Incluso cuando empezó esta parte de las redes en muchos lugares, que ponían un hub, conectaban dispositivos. Ibas por ahí incluso con la secretaria y abajo del escritorio, y a lo mejor todavía en algunos lugares debe existir algo así, y colocaban otro hub, ¿sabes? A conectar dispositivos. Y más adelante que se abrían por ahí otras oficinas o había quien quería precisamente el servicio de datos, pues ponía otro hub y a conectar. ¿Qué sucede a la larga? Que de tantos dispositivos que están conectados, pues que la red ya no funciona, que si quieren entrar a internet y ver cierta página, pues no se puede, y a cada rato pues sale que no se puede desplegar la página, ¿no? Hay los diferentes mensajes. Es parte precisamente de pues todo este entorno bueno, todo lo que conlleva la parte de colisiones. Entonces, Ethernet, por ejemplo, es una red que trabaja precisamente con este método, eh, donde está analizando precisamente todas las colisiones. Le llaman el CSMACD, ¿eh? Carrier Sense Multiple Access, ¿ok? Acceso múltiple con detección de portador, que sería precisamente la traducción que tendríamos. Y me regreso al ejemplo de lo que es los radios, ¿ok? Para cuando tú vas a escuchar, o más bien mandar un mensaje, lo que escuchas o debes escuchar es la portadora, ¿bueno? ¿Cómo se escucha la portadora? Ustedes que a lo mejor hicieron por ahí un transmisor de FM, ahí en sus prácticas, o que a lo mejor de estos micrófonos inalámbricos de FM que sincronizas con el estéreo, ¿cómo se escucha la portadora? ¿Alguien? Ok. ¿El qué? ¿Cómo se escucha una portadora? Ya por ahí algunas ideas, alguien más, incluso allá en casa, alguien. ¿Cómo se escucha la portadora? Les digo,
No me di cuenta. Ok. Entonces, toda la clase anterior no se escuchó. Ok. Está bien. De modo. Y bueno, unicast, multicast, broadcast. Y de aquí también, pues vamos a tener lo que sería IPv4 e IPv6, que también son los protocolos con los cuales yo puedo identificar a cada uno de los dispositivos. ¿Verdad? IP versión 4 son 32 bits que están ahora sí constituyendo lo que sería una IP, ¿de acuerdo? La que normalmente conocemos, la que hemos estado manejando. Son 4 números en formato decimal, ¿de acuerdo? Y con el cual puedo hacer la identificación de los equipos. Pero también tengo IPv6, ¿de acuerdo? IPv6 ya son 128 bits en una IP, ¿de acuerdo? Habíamos visto que el número total de combinaciones con IPv4, ¿a cuánto nos llevaba? ¿Alguien recuerda más o menos el número? Si no lo pueden hacer. 2 al 4,000 millones, ¿no? Aproximadamente. 2 a la 128. ¿Cuánto es 2 a la 128? A la 38. Imagínense si 4,000 millones. Bueno, eso sí lo imaginamos, ¿no? Y que lo tuvieran en dinero. Sería genial. Pero imaginen 3.4 por 10 a la 38. Ahí ya son, le llaman precisamente los ondesillones, ¿verdad? Entonces, el número ni siquiera se imagina, ¿no? A 3.4 por 10 a la 38. La cantidad de ceros que hay ahí, que a veces cuando estoy viendo, imagínate tener toda esa cantidad de dinero, chara, ¿qué harías? No te lo acabas, prácticamente. Así mismo sucede con las IPs, ¿de acuerdo? 3.4, bueno, los 4,000 millones de IPs que tenemos con clase A ya se acabaron desde 2011. Entonces, lo que se está haciendo es reciclar las IPs de alguna forma, por ponerlo así. ¿Ah? De hace unos, ya son como 5 años, 5 o 6 años, que salió el mensaje de que, no, fue en 2014, que fue, digamos, la última región que se acabó las IPs versión 4. Y a partir de entonces empezó a trabajar IPv6. Bueno, entonces al día de hoy, el tener ahora sí que dispositivos conectados con IPv6, ya los que quieras, ¿no? Cada uno de ustedes veíamos con cuántas IPs conviven en promedio. IPs con 6. ¿Qué tienes conectado? La lab. Ok. Allá. Así de forma personal. Tú solito, tú solito. ¿También 6? ¿Qué tienes ahorita en este momento? O bueno, que regularmente usas tú nada más, aunque sea en tu casa. Todas las tienes conectadas al mismo tiempo a veces. Entonces, me imagino, es como loco y contestando teléfonos. Ok, muy bien. Ajá. Sí, sí, sí. Ok. Ajá. Entonces, en promedio, pues al menos celular y su computadora, ¿no? Es lo que tenemos en este momento. Entonces, y ya somos poquitos. Imagina, multiplícalo por todas las personas que hubo ahorita con pandemia ahí conectados a la red.
Esto aumentó, pero considerablemente. Pero aún así, IPv6, que son los 3.4 por 10 a la 38, o 3.4 decillones, para que se acaben está complicado. Los 4,000 millones, eso sí, seguramente se rebasaron y sin ningún problema, pues en un solo momento, vamos a poner. Entonces, vean precisamente el impacto de todo esto, ¿no? Y por eso precisamente ahí de que a veces las comunicaciones se generan y se utilizan estos tres tipos de forma de comunicarte, que es en broadcast, que el mensaje les llega a todos, pero en la conversación que se tiene, pues ya nada más va dirigido a cierto grupo de dispositivos, ¿ok? Y ya una vez que se define con quién, pues ya directamente podemos decir, a ver, Fernanda, ¿tienes frío? Y ella me va a contestar. Estoy diciendo el nombre de Fernanda. Ya todos los demás, a pesar de que escuchan el mensaje, se quedó calladito. Hay alguno que de repente, es que diga, a ver, dije Fernanda, por ejemplo, ¿no? Que ha sucedido. Ahí es donde viene otro detalle. A lo mejor vamos a poner que haya 5 mujeres y todos se llaman Fernanda. Y que alguien llegue, estoy buscando a Fernanda. Y todos me quedan así de, pues que Fernanda, ¿no? ¿Cuál Fernanda? Entonces llega a suceder eso. Pues en las computadoras es lo mismo. Por eso es que luego le aparecen mensajitos de la IP está duplicada. Incluso en el packet tracer lo vimos. No te permite, ahora sí que configurar dos IPs iguales, porque ya no se guardó o incluso el mensaje aparece como, pues la IP está duplicada o ya se utilizó en algún momento. Exactamente. Entonces, eso mismo que vivimos aquí, pues también en las máquinas. También en casa ahí con mi papá, que se llama Juan también, o bueno, que le dicen Juan, bueno, se llama Bonifacio, pero le dicen Juan por alguna circunstancia, pues llegan, oye Juan, y así volteamos, ¿no? Y pues, ¿cuál Juan? ¿No? Entonces, sí. Se dio un rango, un tiempo, para poder, ahora sí que, introducir toda la parte de IPv6. Alrededor de 10 años que dieron cuando salió la notificación. Y digo, no, fue cuando, y de hecho más adelante viene la presentación, que fue la última región donde dijeron, pues hasta aquí se acabaron las IPs versión 4. Y digamos hablando de forma comercial, ¿no? Pero a partir de entonces empezó a estar o a convivir IPv4 e IPv6. ¿Ah? Regularmente y por facilidad y que se sigue trabajando con esa información, pues obviamente seguimos trabajando con IPv4, todavía son menos bits. Y cuando hablamos así de forma local, pocos dispositivos y demás, pues tenemos IPv4, ¿bueno? Entonces, pues ya para que los dispositivos ahora sí que totalmente trabajen con IPv6, pues digo, unos 4 o 5 años más, para que ya ahora sí que solamente tengamos IPv6. Por eso ahorita seguimos en esa transición. De hecho, celulares normalmente, o bueno, en su mayoría, todavía siguen trabajando con IPv4. No soportan todavía la parte de IPv6, te digo, están ahora sí que en el intercambio. Y hay algunos equipos, sobre todo los más nuevos, que sí tienes el IPv4 y también el IPv6. Se da mucho en las computadoras, ¿okay? Como lo vimos precisamente ahí con el ipconfig. Tienes la forma de configurar IPv4, pero también IPv6. ¿Okay? Entonces, poco a poco han introducido esta parte de el IPv6. Bueno, por eso es que siguen trabajando así con el IPv4. Y aparte, los equipos que incluso llegas a encontrar en algunos sitios, pues no están actualizados. Entonces, ya son de tiempo y pues, ¿cómo los conectas con IPv4? ¿Okay? Entonces, más que nada es por esa parte.
Ahora, protocolos como lo veíamos, pues hay para poder establecer las comunicaciones, para poder tener redes seguras, para hacer enrutamiento, para hacer descubrimiento de servicios, ¿ok? Y que bueno, pues lo vamos a encontrar o vamos a encontrar protocolos en la parte de software, en la parte de hardware, puede ser en ambos. ¿Qué es lo que me hace un protocolo? Ah, pues me define cierta función, tiene cierto formato y tiene ciertas reglas. ¿Eh? Dentro del protocolo, ya hablando de computadoras, pues siempre debemos de tener un campo de direccionamiento. Ese campo de direccionamiento, como lo vimos hace un rato en la imagen, en un sobre de una carta, que está el remitente y el destinatario. Ah, pues aquí vamos a tener una IP de origen y una IP de destino para saber a dónde va a llegar, porque si no el paquete se va a perder. ¿Eh? Tenemos que, ahora sí que tener esa parte o esa característica de confiabilidad, es decir, que debemos de garantizar que el mensaje va a llegar. ¿Okay? Hay de haber un control de flujo para poder ahora sí que establecer la comunicación entre los dispositivos. Una secuencia, ¿ok? Tú envías primero el dato, primero dices un hola, yo te contesto con un hola, ¿cómo estás? Ah, pues estoy bien, ¿y tú cómo estás? Esa conversación inicial, les digo, todos lo hacemos. Cuando nos vemos ahora sí que un día más, pues hola, ¿cómo estás? Y les digo, ¿no? Ahorita es la parte del puñito, el codo, la reverencia, lo que sea, y se inicia el proceso de comunicación. Cuando te retiras o ya te despides, sucede lo mismo. Nos vemos, hasta luego, igual el puñito, igual el codo, lo que sea, y bueno, termina el proceso. En el Inter se intercambiaron todos los mensajes posibles, o lo que hubo que identificar, pero todo llevó una secuencia. ¿Eh? Dentro de lo que son las comunicaciones de red, también vamos a tener detección de errores, ¿no? Y para ello, pues dentro del protocolo, dentro de los algoritmos que hay para poder hacer la comunicación, hay identificación de errores, ¿no? Cuando en una computadora se detecta un error de comunicación, y lo vamos a ver, les digo, ahí dentro de los campos, sobre todo lo que comentaba de las tramas, hay un algoritmo que se encarga de hacer la suma de todos los bytes que hay en pues esa comunicación. ¿Okay? Es decir, ah, pues el mensaje que va a salir contiene 10,000 bytes, por ejemplo. ¿Eh? Cuando llega al destino se vuelve a hacer ese conteo. Y si dice, aquí tengo 10,000 bytes, ¿ah, qué significa? Que todo llegó de forma correcta. Pero si acá llegaron 8,000 bytes, ah, entonces por ahí hubo un problema de comunicación. ¿Okay? Y es cuando, pues si se despliega la información en el destino, pues que ya le faltó un cacho al archivo, que se mezclaron las letras, que el video que se mandó ahí incluido, pues ya no se pudo ver, o se escuchó robotizada la voz, tiene un mensaje ahí de voz, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma en la cual se van a detectar, o alguien se encarga de detectar los errores. ¿De acuerdo? Y pues obviamente, pues ya la aplicación que se utilice, pues ya va a depender de lo que se quiera hacer. Veíamos acá en la trabajando lo que es el HTTP, ¿eh? El protocolo para poder visualizar lo que serían las páginas web. Es un arreglo ahí de varios hipertextos para poder enlazar ahora sí que texto, audio, imagen, etcétera. Por eso el ambiente multimedia que se tiene en una página web, ¿no? Y todo eso lo controla el protocolo HTTP. Para poder nosotros, ahora sí que enviar la información de forma correcta, pues tenemos otro protocolo que es el TCP, que es el Transmission Control Protocol, ¿no? ¿De qué se va a encargar esto? Pues de definir o establecer las reglas para la comunicación entre dispositivos, ¿no? Normalmente TCP lo que hace es garantizar que la información va a llegar de forma correcta
y siempre pidiendo acuses de recibo, es decir, confirmando que la información llegó de forma correcta. ¿Bueno? Hay otro protocolo que es el UDP, User Datagram Protocol, ¿de acuerdo? A diferencia de TCP, ¿qué es lo que hace? Que manda el mensaje y pues esperando a ver si llega, ¿no? Si podemos ahí trabajar con un ejemplo, sería con los mensajes de tipo SMS. Para poder enviar ese mensaje, ¿necesitas que el otro a donde mandas el mensaje esté conectado? Siempre llega el mensaje con SMS. Ahí es donde dices ahí con la novia, ¿no? Es que te mandé mensaje. No, no me llegó. No me llegó. No me llegó y no supe. Y digo, a veces es real, ¿no? El mensaje a mí me sucedió varias veces y lástima. Me enviaron un mensaje. Oye, te veo a tal, en tal hora, en tal lugar, o vamos a... Después de 2, 3 horas, decide, ay, ¿por qué no llegó? Y pues adiós oportunidad. Y fue real, es decir, no, pero es precisamente por el tipo de mensaje. ¿Sí? Ahorita, a diferencia, por ejemplo, de un WhatsApp, que de alguna forma ya tiene esa parte de garantizar que los mensajes llegaron, ¿no? O con las palomitas ahí. Ajá, pero ahí sí necesitas, bueno, de hecho ahí los dispositivos sí tienen que estar conectados a una red y funcionando de forma correcta para que llegue, ¿no? Porque si no, nada más aparece la palomita y nada más estás ahí, nada más una palomita, no ha visto el mensaje, ¿eh? No le ha llegado, entonces dice, bueno, me quedo tranquilo. Pero cuando ya aparecen las dos palomitas, y sobre todo en azul, dices, ya me dejó en visto, chingue. Entonces, yo también tengo desactivado entonces, igual y llegó el mensaje, pero aún así, pues tienes la incógnita, ¿no? Bueno, lo vio o no lo vio, ¿no? Entonces, dices, yo te mandé el mensaje, aparecieron las dos palomitas. Bueno, pero de alguna forma se está ahí haciendo esa función del acuse de recibo, ¿no? De que yo. Ajá. Exactamente. Ujú. Entonces ahí dices, no, no, a ver, que te salgan, es que no lo vi, es que no, no es cierto. Sí llegó y sí lo viste y demás, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual trabajan estos protocolos. Les digo, con el SMS, lo que hace es tratar de enviar el mensaje y hace lo posible, pero a veces la red pues, no te lo permite. ¿Eh? Con TCP, volviendo al punto, ahí sí te garantiza que el mensaje va a llegar. El ejemplo que se puede utilizar con TCP es, por ejemplo, con las llamadas telefónicas, de teléfono fijo, incluso hasta de celular. Pero en teléfono fijo también se sigue un protocolo. Para poder hacer una llamada, ¿qué es lo que haces? Pues le bates el auricular. ¿No? Y lo que hace es el tono de llamada, ¿no? Y marcas el teléfono. Siguen sin establecerse la llamada. A pesar de que estés hablando, pues obviamente no va a llegar el mensaje. Marcas el teléfono. Y ahí por los códigos de área, por la localidad y demás, que también tiene ahí cierto formato, pues entonces ya en el otro lado empieza a sonar el teléfono. Y en el momento en que en el destino se levante el auricular, ¿qué es lo que sucede? Se establece el enlace. ¿Okay? Y hasta que se establece el enlace es cuando los mensajes empiezan a llegar de forma correcta. Entonces, TCP es lo que hace, establecer ese canal de comunicación, garantizar que ya todo está listo y entonces empieza a enviar los mensajes. ¿Verdad? Y de esa forma, pues tú estás garantizando que efectivamente los mensajes están llegando desde un origen hasta un destino. A diferencia de los mensajes de texto de tipo SMS, pues que lo envías y no sabes si llegó o algo pasó. ¿Eh?
Entonces, son las dos formas en las cuales pues las computadoras o los dispositivos se comunican. ¿Okay? También está la parte de el protocolo IP, ¿okay? Que es el de Internet Protocol, que prácticamente es uno de los protocolos que se encarga de enviar mensajes, hace lo posible porque lleguen, no necesariamente te garantiza que la información llegue, porque, bueno, pues ahí las características de este protocolo, pues es tratar de llegar a todos, ¿ok? No siempre lo hace. Para ello, requieres de otro protocolo. Seguramente han escuchado lo que es el TCP/IP. TCP/IP, ¿no? Bueno, miren, por ejemplo, aquí en las máquinas, para cuando estamos en la parte de red, a lo mejor de este lado, abrir configuración de red de internet. Aquí no está, a ver si aquí está. Aquí está, cambiar opciones de configurador. Ustedes en su máquina, incluso hasta en el teléfono, van a tener precisamente lo que sería la parte de TCP/IP. Me voy aquí, por ejemplo, a Wi-Fi, que tengo la que pues está trabajando en este momento. Esto, digamos, es lo que corresponde a la configuración TCP/IP. ¿Okay? Me voy aquí, por ejemplo, a propiedades. Busco lo que es el TCP versión 4, propiedades, y aquí está. Incluso en la parte de arriba, si, bueno, no se alcanza a apreciar, pero dice propiedades de habilitar el protocolo de Internet versión 4. Y entre paréntesis aparece TCP/IP. ¿De acuerdo? TCP significa que es el protocolo que te va a garantizar que los mensajes van a llegar, ¿ah? Y de forma correcta y en tiempo y forma, etc. Y la parte de IP, que es el protocolo de Internet ya como tal, es el que va a enviar los mensajes, va a hacer lo posible porque lleguen, pero no necesariamente te garantiza que la información llegó de forma correcta y en tiempo. Para eso existe TCP, por eso la combinación de estos dos protocolos, ¿no? Y esto es con la parte inalámbrica. Vamos con la parte alámbrica en Ethernet. Digo, ahorita no se va a ver nada. Ya está. Igual en la parte de arriba aparece TCP/IP. ¿Verdad? De aquí tú ya puedes elegir si es por DHCP o de forma estática. ¿Verdad? Lo hemos hecho también ahí en la parte del packet tracer, que tienes ahí asignación dinámica por DHCP, e incluso te aparece DHCP nada más, y lo que sería pues la parte estática. ¿No? Entonces, son las dos formas en las cuales yo podría estar configurando el entorno TCP/IP. Prácticamente todos los dispositivos que están conectados a una red, háblese de cualquier sistema operativo, incluso hasta de la parte de las, bueno, de las computadoras Mac, también tienen el entorno TCP/IP. ¿Verdad? Ahora sí que no hay distinciones en ese sentido. Y bueno, pues obviamente la parte de Ethernet, que es el tipo de estándar que normalmente pues vamos a utilizar para poder enlazar a los dispositivos. ¿Okay? Entonces, bueno, de lo que veíamos dentro de lo que son los protocolos, pues que deben de tener las mismas reglas, los bueno, más bien los interlocutores deben conocer precisamente el protocolo, tener un lenguaje común, esperar un turno para poder comunicarse, y bueno,
tener ahí señales para iniciar la conversación o terminar la conversación. Es parte precisamente de lo que sería pues la parte del protocolo. Y les digo, háblese de personas, de dispositivos, de lo que quiera, de animales también incluso, porque ellos también tienen su forma de comunicarse, también siguen un protocolo. Pues todos requieren precisamente de esta parte. ¿Okay? Hay básicamente dos estándares o dos modelos con los cuales se van a poder establecer las comunicaciones, principalmente. De los más comunes o el que es, digamos, el que se aplica de forma práctica es el que les comentaba, el TCP/IP, ¿no? Con TCP/IP, prácticamente todas las aplicaciones que vemos en cualquier celular, en cualquier máquina, están basadas precisamente en el protocolo TCP/IP. ¿Eh? Hay otro que es el modelo OSI, o lo que sería, pues ahí el Open System Interconnection. Este protocolo, digamos, bueno, no tiene esta suite de protocolos o este estándar a nivel global, a nivel mundial, pues es lo que vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Les podría decir, y digo, como yo lo veo, ¿no? Modelo OSI, o lo que sería esta parte de la suite de protocolos de OSI, es como la parte práctica, digo, teórica, ¿eh? Donde se describen prácticamente todos los protocolos que puedes utilizar en las computadoras. Y la parte de TCP/IP es como la parte práctica. Incluso, si nos fuéramos un poco más allá de lo que es la parte de redes, el utilizar un modelo así, por ejemplo, incluso en la parte electrónica, es el que te puede ayudar a tener esa guía si tienes un problema de comunicación o incluso digo, a nivel circuito, pues es lo que tienes que seguir para poder identificar de un problema mucho más fácil. ¿Eh? Normalmente, cuando están ahí con la ya empezó a hacer frío aquí, ¿verdad? Se sintió el cambio. Tú también tienes frío ahí, ¿verdad? Ya te estás congelando. Aquí también ya siento las piernas. Normalmente en sus circuitos, ¿cuál era el mayor problema que tenía ahí con el de comportas? ¿Era la configuración, el diseño? ¿Dónde les dio más problemas? Ok, ¿por qué no había de esa detección? Es correcto. Entonces, eso nos lleva a, digamos, estás un poquito más arriba, un poco más abajo está el problema. Ok, sí, vamos bien, exactamente. Les digo, ahí es donde empezamos a identificar, porque es algo que ustedes han manejado de muchos años prácticamente. Para complementar, tu nombre, por favor. Iván, para complementar lo que dice Iván, los demás. Igual eso ya fue la situación que detectó. No había ahora sí, identificación de ceros y unos, básicamente. Pero ¿por qué será eso? Ok, es parte también de... Ajá. Ya vamos llegando ahí al punto. ¿Alguien va ahorita a decir la palabra clave? ¿Por qué será eso? ¿Por qué quedó volando? ¿Por qué? Vamos bien, vamos bien. Digo, y este mismo análisis es lo que podemos hacer en la computadora. Que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que no está funcionando el navegador. O no hay una conexión a través de ping. Ah, ok.
Vámonos más abajo. ¿Por qué nos está dando eso? Y digo, es lo mismo que vivieron ahí con la parte de los protos y de las compuertas y demás. Y que ahí que también deberían seguir un estándar, ¿no? Para poder ahora sí que enlazar a las compuertas. ¿Les dio clases, Chávez? Eh, en sus revisiones, ¿qué es lo que les pedía? Que estuviera bien conectado, ¿no? Que estuviera bien conectado, así bien escuadrado, ¿no? Cada uno. ¿Qué pasaba cuando alguien entregaba así algo, una araña, bueno, una telaraña y demás? Digo, y eso me lo contaron, ¿no? No me dio clases a mí, digo, pero que llegaba y ponía la mano, ay, perdón, o tiraba el circuito. Si resistía, bueno, estaba bien conectado. ¿Ah? Y eso fue, te digo, hace años. Yo también lo hacía a veces, ¿verdad? Este, es divertido. Pero es parte precisamente de lo que les comentaba, ¿no? Vas identificando precisamente el problema. Ah, que no hay una comunicación. El 0 o el 1 no se está detectando, ¿ok? Pero ¿por qué se da eso? Ah, pues a lo mejor está flotado. ¿Pero a qué nos lleva eso? A que el hardware, la parte física, tiene problemas. Con la red o con las computadoras sucede lo mismo. Si, oye, no está haciendo ping, no está llegando el mensaje, no se está desplegando en la página web. Y empiezan ahí a veces en la computadora que a configurar y a reconfigurar, casi formatean y demás, cuando a lo mejor nada más era el cable de red. Es algo que a lo mejor no vemos directamente. O que por ahí, por alguna circunstancia, se fracturó los hilos de cobre y pues ya no está llegando bien la señal, ¿no? Y todo lo de acá estaba bien. Entonces, en lo que sería tanto TCP como modelo OSI, sobre todo modelo OSI, es lo que te dice, primero checa la parte de hardware, ¿eh? Y ya después te vas a lo demás. Todo un proceso que hay que seguir. Es lo que les comentaba en algún momento, ¿no? De cuando yo empecé ahí a trabajar y que me mandaban por ahí a una ciudad ahí que nunca había visitado, y pues es padre la primera vez. Entonces, y pues que llegas y te tardaste horas en llegar hasta allá y dices, ah, pues vamos a checar la red. Ah, les digo, pues eso también fue real. Es que la máquina ya no enciende o el equipo de telefonía está ahí parado y nomás estaba funcionando y ahora ya no. Y pues bien alarmante la situación, ¿no? Ahí con los clientes en su momento. Cuando revisas dices, ching, pues nada más era esto, ¿no? No fue así, todo funciona perfectamente. Ya no hubo que hacer ningún cambio. Digo, eso era lo padre, ¿no? De, pues, ¿sabes qué? Ya vine, ah, pues aquí está tu factura. Incluso no le dices, ¿no? Nada más hablas con tu jefe, oye, el problema es que no estaba conectado. Pues ni modo, cóbrale el servicio, punto. Y dices, la primera vez, ah, pues ahora le va. Y pues va, regreso y otras tantas horas, ¿no? Ya después de varias situaciones de esas, dices, a ver, no, espérame. Tengo más trabajo acá y que está mejor. Y digo, todo el tiempo que voy a perder allá y voy a dejar de desaprovechar o dar la atención a otros clientes, mejor le hablo por teléfono. A ver, ¿qué está sucediendo? Okay. Ah, ¿puedo revisar por favor el cable? Ah, está bien conectado. Ah, perfecto. ¿Enciende el equipo? Ah, sí. ¿Qué es lo que sucede normalmente con servicios de atención telefónica? Está bien conectado, no se ve nada ahí flojo y demás. A ver, vamos a hacer una prueba, entras al equipo. Ah, no, sí está, entró aquí a la aplicación y demás. Ya hasta que encuentran un punto, oye, ¿puedes mandarme un mensaje o mandar o ver la configuración? Y que ya de ahí ya hay parámetros diferentes. Ah, entonces dices, no, ¿sabes qué? El problema ya es mayor, no es tanto del equipo, sino hay que registrar y demás, pero para eso sí voy a necesitar ir hasta sus oficinas.
pero ya estás justificando, ya corriste un diagnóstico para poder llegar hasta el punto final. Entonces, eso es parte, digo, a pesar de que se escucha así, pues la llamada telefónica, lo podemos ubicar dentro de lo que sería pues, el modelo OSI, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, ese es el estándar a nivel general que se utiliza para poder comunicar a los equipos. Hay otros más, como lo que es el Apple Talk y lo que son las redes de tipo Nobel, ya más específicas. ¿Okay? Y bueno, dentro de lo que es el TCP/IP, básicamente vamos a encontrar 4 capas. ¿Okay? Lo que sería la capa de acceso, que es la primera, la básica, la de Internet, la de transporte y la de aplicación. ¿Okay? Cada una de estas capas, y que les digo, es lo que va o constituye precisamente la parte de redes, en acceso, y si se dan cuenta ahí en esa parte, o en la gráfica que está, tienes TCP/IP, tienes ISO, Apple Talk y Nobel, pero todas están conectadas con tecnología Ethernet, con ARP, con WLAN, que son las redes inalámbricas, independientemente de lo que se tenga, ¿no? Del sistema operativo. ¿Sí? Alguien me decía en alguna ocasión, dando un curso, dices que no, las computadoras Mac son muy diferentes a las que tienen Windows. Perfectamente. Dice, por lo tanto, no se van a poder conectar en red. ¿Cómo que no sé? No, pues no, y estaba aferrado, ¿no? Es que es muy diferente. Tú tienes una red de computadoras Mac y otra con Windows y no pueden tener ese enlace. Estaba bien aferrado, así, está bien, digo, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces empezamos a configurar precisamente la parte de TCP/IP, las IPs y demás, y de repente se comunicaron. Independientemente del sistema operativo, ¿no? Ahí fue donde ya me creyó que sí sabía de redes, porque estaba renuente, nada más que vas a ver y demás. Pero bueno, ahí es parte precisamente de lo que ustedes también tienen que aprender a analizar. Digo, aquí en general no me centro a una cierta tecnología, sino es en general, precisamente para que tengan ese concepto global, ¿de acuerdo? Entonces aquí, sí, si te vas precisamente a un modelo TCP/IP, obviamente hay ciertos protocolos que solamente van a funcionar con ello, con ISO, con un Apple Talk o con la parte de Nobel, pero bueno, ya es parte de lo que está en la parte o las capas superiores, vamos a decirlo. En las inferiores, mientras tú garantices que están bien conectados, que haya pues voltaje como tal, que no se vea ahí un daño físico en la parte del hardware, pues dices, pues, que enciende y demás, pues dice, está funcionando correctamente. Ya el entrar a las aplicaciones ya en específico, pues si te vas a internet, por ejemplo, ahí en TCP/IP, pues tienes que ver que hay una IP versión 4 configurada y como lo vimos, puede ser de forma automática o de forma estática, pero sabes que está asignando ya una IP pues a algún dispositivo que le pones en el IP config porque a lo mejor no puedes visualizar ahí con DHCP que está saliendo, pues te parece que ya hay una IP asignada, una IP, una máscara y un default gateway, como lo hemos visto. Ya si nos vamos más a detalle, pues también hay que ver el DNS server, ¿verdad? Que esté bien configurado, bueno, la IP del DNS server. En transporte, pues digo, a lo mejor eso ya no lo vemos, porque el TCP y el UDP ya no es tan visible en esencia, ¿no? Aunque también hay ciertos comandos, como lo es una ERP, para poder saber que tienes una configuración correcta. Pero ya aquí los analizadores de redes, como el Wireshark, que vamos a ver en su momento, ya te dicen, ¿sabes qué? Esta conexión es a través de TCP/IP, o esto te está utilizando UDP. Ya es digo, más especializado, pero ¿qué implica? Que ya esté en un nivel superior. ¿Ver? Y finalmente llegas a la parte de aplicaciones, lo que sería un HTTP, lo que sería un DNS, que ya lo ubican también, la parte del DHCP, que también ya, digo, lo ubican, no lo hemos configurado, eso sigue para el día lunes, de poder ahora sí que configurar el DHCP, y entonces vamos formando y van conociendo esa suite de protocolos, ¿no?
Y todo eso, pues básicamente dentro de lo que sería el protocolo TCP/IP, ¿de acuerdo? Les digo, si nos vamos a un ISO, bueno, ya ahí son otros protocolos, un AXE, un ROSE, un TRSE, un CESE, etc. Ya son dispositivos que por la norma internacional se pueden estar manejando. Y digamos, volvemos a lo mismo, ¿no? OSI es como más teórico. La parte práctica es el TCP/IP. ¿Okay? Ya si alguien tiene algo ahí con AppleDoc, bueno, tiene que dedicarse exclusivamente ahí a la AppleDoc, ¿no? Como bien lo comenta Fer, ahí es iPhone, ¿verdad? ¿Qué más? Sí, son ahora sí que diferentes aplicaciones a las que se maneja con un Android. Bueno, de hecho ahí pues tienes que comprar prácticamente todo, ¿no? En un momento dado. Aplicaciones libres ya hay. Y las buenas, pues tienes que comprarlas, a diferencia de Android, ¿no? Que te metes ahí a un Google Play o ahí donde bajan las aplicaciones, o Play Store, perdón, y encuentras de todo, ¿no? Digo, sí, obviamente hay algunas que tienes que pagar, pero bueno, en, en general, bueno, pues ya tienes una suite más grande, ¿no? De protocolos. Y entonces, pues ya dentro de lo que sería ya una red, pues tienes la computadora, tienes un servidor, te conectas a internet, se envían ahí paquetes y dependiendo del protocolo, pues vas a tener el HTTP, el TCP para la capa de transporte, para internet del protocolo IP y para la parte de acceso, lo que sería Ethernet, ¿de acuerdo? Entonces, en esto se va a basar pues todo lo que veamos pues de aquí en adelante, ¿no? Inicialmente, bueno, ahorita estamos trabajando solamente con aplicaciones, o bueno, con los protocolos que están en la capa de aplicación, ¿okay? Porque esas son las que me permiten pues, visualizar qué voy a hacer en la red, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues para ahora sí que enamorarnos de la materia, es decir, mira, puedo configurar un servidor de correo electrónico, puedo configurar mi página web. Entonces estamos, digamos que en la parte superior, de forma práctica. Sin embargo, pues ya, ya cuando entremos de lleno a lo que sería el análisis de las redes, pues tenemos que entrar desde la primera capa, que sería la capa física o la capa de acceso. ¿Okay? Y bueno, pues están ahí los protocolos ahí que veíamos. Ahora, cuando tú estás, ahora sí que ya haciendo el enlace, incluso con estas aplicaciones, pues siempre se va a tener este proceso de encapsulación. ¿Eh? Si nos vamos a lo que sería, pues ahora sí que la capa más baja, vamos a tener ráfagas de ceros y unos, ¿ok? Estas ráfagas de ceros y unos se van a estar transmitiendo, ya sea con un alambre, o bueno, con un medio físico, un cable, ¿ah? Puede ser por medios ópticos, los pulsos de luz, y la parte inalámbrica, que también son señales ahí con cierto formato para identificar cuándo es un 0 y cuándo es un 1, ¿bueno? Y por ahí comentaban, bueno, el arreglo que se va a tener de estos ceros y unos, voy a tener o voy a formar primero lo que son tramas. ¿Okay? Estas tramas contienen la dirección de origen, dirección de destino, los protocolos que se van a estar utilizando para poder enviar la información y los datos como tal. Bueno, eso me conforma la trama. Y estas direcciones son a nivel físico, es decir, son las MAC address. Lo que viene precisamente en la tarjeta de red a nivel físico, pues el código que está grabado ahí en un circuito y con el cual pues, puedes saber de dónde viene, a dónde va la información. ¿Okay? Hay otro más que es el segmento, ¿ok? Y ahí lo vemos, el TCP segment. Y estos segmentos, no es cierto, perdón, estoy al revés, es el paquete. Este paquete contiene las direcciones lógicas, ¿ok? Donde tenemos una IP de destino y una IP de origen, y eso me conforma lo que sería el paquete, es decir, viene la trama
y se encapsula en lo que sería el paquete, ¿de acuerdo? Si avanzamos, ahora vamos a tener segmentos, ¿de acuerdo? Que ya sería la capa 4, que es la de transporte. ¿Qué encontramos en los segmentos? Ah, pues puertos de origen y puertos de destino. Ustedes, a lo mejor en algún momento dado, en alguna aplicación, sobre todo para descarga de programas o de aplicaciones, han seguramente configurado puertos, porque se tienen que conectar a cierto servidor y poder bajar la información. ¿Qué programas de descarga utilizan al día de hoy? ¿Qué otro? En mis tiempos, ahora sí, por poner la palabra, era un iDonkey para poder hacer descargas de programas. El Ares. ¿Han entrado a la configuración, por ejemplo, de Ares? Ya no existe. Por eso les decía, al día de hoy, ¿qué es lo que utiliza? Ajá. Hasta el Mega, ¿no? También, que también ahí se utiliza en algunas ocasiones. Bueno, si ustedes, sobre todo, digo, ya no es tanto, pero sí se daba esa parte, de que te tenías que meter a la aplicación como tal y configurar los puertos, porque a lo mejor cierto servidor estaba saturado, entonces lo que hacías es ubicar o reubicar precisamente el número de puerto para irte a otro servidor. Exactamente. Y lo que hacías nada más era cambiar un numerito, el número de puerto. Entonces, cada una de las aplicaciones que nosotros manejamos en la red están asociadas con un puerto. ¿Okay? De hecho, hay 65.536 combinaciones o 36 puertos con todas las aplicaciones que puedes manejar para poder, ahora sí que a lo mejor la descarga no la haces de México, ¿no? Sino la haces de la India o te vas hasta China. Es. Ajá. Ajá. Es correcto. Entonces, bueno, a lo que voy es que cada una de las aplicaciones tiene un número de puerto y eso es precisamente lo que conforma el segmento, ¿eh? Que es donde se va a encapsular. Viene la trama, el paquete y ahora está el segmento. ¿Y esto en qué se convierte? Pues finalmente en datos, ya lo que tú ves en la aplicación. Entonces, ese es el proceso de encapsulación que sigue la información cuando pues, está navegando en la red. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a ir ahora sí que trabajando esta parte, incluso en la parte práctica, ahí con, bueno, con el simulador, para que vayan entendiendo más ahora sí que este proceso. ¿Verdad? Muy bien, pues les dejamos hasta aquí el día de hoy. Ya todos nos estamos congelando, ya creo que a las 7 de la mañana estaba más calientito. Y ahorita enfrió